Cuando él salió fue que él se mareó y se cayó y él ya no pudo levantarse de ahí. El que hizo la denuncia dijo que supuestamente él le quiso asaltar, pero en el video pues se ve plenamente que no fue un asalto. Allanaron una vivienda en el barrio La Encarnación sobre distribución de drogas al menudeo, específicamente marihuana y ketamina. Se presentaba como DJ, como creativa en comunicación. Una de las mujeres que ya fueron identificadas previamente fue detenida. Vamos con el desarrollo de esta primera información porque un pequeño niño de 1 año, oriundo de Sargento José Félix López, ex Puenteciño, falleció en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero tras presentar una infección generalizada provocada por el ataque de un gallo. El ave le causó heridas en la cabeza, el brazo y la espalda y no recibió atención médica oportuna. Y cuando comenzó a empeorar, lo trasladaron al hospital de Bellavista Norte y debido ya a su estado crítico, lo llevaron al de Pedro Juan Caballero. Pero ya tenía un cuadro de shock séptico severo y múltiples focos de infección, incluyendo complicaciones pulmonares y una acumulación de pus en la nuca. Por eso ya no pudieron salvarlo. Murió el día en que cumplía 1 año de vida. Ya recibimos un paciente de 11 meses con shock séptico. Prácticamente tenía varios puntos, lo que sería su infección tanto pulmonar como también tenía una lesioncita en la cabeza, la parte occipital, donde se observaba que tenía una pequeña colección. Y entonces, como la gravedad del paciente, ¿verdad?, decidimos trasladarle. Se movilizó todo lo que sería traslado aéreo y todo, pero el bebecito no aguantó, ¿verdad? Ya llegó en estado crítico, ya llegó bastante grave, ya el paciente desde el distrital de Bellavista. Entonces ellos tuvieron que trasladarlo sí o sí, ¿verdad? Las lesiones pues son diferentes, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos, y es lo que mencionan, ¿verdad? Entonces claro que nosotros no podemos definir eso porque a veces puede ser traumatismo o diferentes formas, ¿verdad? Pero sí fue erosión en relación a lo que sería la piel y tejido celular. Vamos urgente hasta nuestra compañera Fiorella Aveiro. Contigo, Fiorella. Se cae primeramente de su biciclo, aparentemente recibió un impacto de bala a la altura de la pierna y también se observa que el tanque de la motocicleta fue dañado. El muerto recibió una herida en la altura de la pierna, me dice. No. 2 impactos de bala tiene el delincuente fallecido, uno en la cabeza y otro a la altura del tórax y del brazo. ¿Cuántos efectivos policiales estaban involucrados en este proceso? En enfrentamientos tuvieron 3 efectivos policiales, el conductor, el que estaba como acompañante al lado y otro en el asiento trasero. ¿Son acá de Ñemby los policías? Son personal de patrulla de la comisaría séptima Ñemby. ¿Esta calle cómo se llama? No tengo en mente. ¿Qué se sabe la identidad del fallecido? No tiene ningún documento consigo. Vamos a proceder a hacerle la huella dactilar con el sistema AFI, vamos a identificarle. ¿Ya hablaron con la gente de la joyería? ¿Qué refirieron ellos? Ellos estaban en su comercio tranquilamente y estos llegan como clientes, pero al ingresar ya mostraron su intención, que era la de asaltar. Comisario, ¿el cómplice llegó a huir con las joyas que pretendían robar? Aparentemente tenía también otra mochila, pero según los propietarios van a hacer el inventario. En esta mochila que tenemos acá con el delincuente abatido, sí hay una pequeña cantidad de joya y dinero en efectivo que tenía en su mano, que quitó de la caja, digamos. Eso quedó en la mano de este abatido. ¿Llegaron a sacar cosas de la joyería? Sí, llegaron a sacar porque en esta mochila hay un poco de joyas. Se maneja la cantidad de disparos ya en total. Vemos que el abatido recibió 2, pero también el cómplice habría recibido 1 en la pierna. Sí, se realizaron varios disparos. Todavía no contabilizamos la totalidad, pero sí hubo bastantes disparos teniendo en cuenta que ellos salieron ya realizando disparos contra el personal policial. ¿El local cuenta con cámaras de circuito cerrado?
Sí, cuenta con cámara de circuito cerrado. Ahora nos dijeron que sí, hace rato estaba la hermana o otro familiar, digamos, de los propietarios, mencionó ella que no estaba funcionando el circuito, pero ahora estamos corroborando que sí. ¿Cuántas personas se encontraban dentro de la joyería al momento del asalto? 2 personas. ¿La tomaron de rehén? No, ellos ingresaron y rápidamente actuaron queriendo llevar las joyas en esta mochila y ahí el patrullero ya estaba acá enfrente. Todo fue muy rápido. Sí. Entonces, al momento de la huida, prácticamente ellos se topan con esta patrullera que se encontraba circulando por aquí. Sí, al salir, eso es lo que estoy mencionando, que ellos seguramente, uno de los delincuentes estaba observando el movimiento de la calle, digamos, si no llegaba el policía, si no llegaba el patrullero, y es lo que pasó. Llegaron los patrulleros y ellos realizaron disparos contra ellos rápidamente. ¿Ambos se movilizaban en una misma motocicleta? En una motocicleta llegaron. Minutos después ya inició todo y prácticamente con el delincuente abatido. Todo fue muy rápido. Sí. ¿En este momento se va a proceder ya el levantamiento del cuerpo? Todavía están inspeccionando, verificando los tatuajes que tiene, que contiene la mochila y también vamos a corroborar primeramente su identidad. Una zona muy afectada por la inseguridad también, comisario. El día de ayer se dio un intento de hurto. Sí, hurto en un local de Inverfin. Normalmente ahora están los que rompen las puertas o el blinde, como es conocido, de los comercios y se apoderan de algunos objetos. En este caso llevaron 10 aparatos celulares. ¿Se maneja también alguna información? ¿Podrían ser las mismas personas? No, aún no manejamos ninguna información. Una vez que tengamos más datos, veamos más cámaras de los alrededores, vamos a poder comparar con los que ayer rompieron el vidrio de este comercio. ¿Los oficiales que se encontraban dentro de la patrulla resultaron ilesos? Ilesos, gracias a Dios ilesos. Muchas gracias, comisario Carlos Acosta, que nos daba todos los detalles. Poco después de las 10:30 de la mañana, aquí en el centro de la ciudad de Ñemby, entonces se daba este asalto. 2 personas llegaron a bordo de una motocicleta con la intención de robar una cantidad sumamente importante de joyas. 2 personas se encontraban dentro del local en cuestión de minutos. Uno aparentemente se encontraba sobre la motocicleta aquí justamente haciendo guardia en la calle, y cuando se estaba dando la huida se encuentran con este personal que se encontraba haciendo patrulla aquí por la zona. Comienzan los disparos, el intercambio de disparos, y uno de los delincuentes resulta herido. 2 impactos de bala que le terminaron también sacando la vida. En estos momentos estamos teniendo algunos problemas de retorno, compañeros. Nosotros seguimos aquí atentos a este procedimiento que sigue en curso. Estamos viendo ahí este procedimiento. Vamos a retomar la comunicación con ella, saber si los propietarios hablaron, comentaron acerca de este incidente, que por fortuna no tuvo víctimas dentro de la joyería. No se llegó a robar aparentemente nada, pero sí ese enfrentamiento terminó con la vida de un delincuente. Fiorella, ¿lograron hablar con los propietarios de la joyería JD? Aún no, Carlos. De hecho, que ellos se encuentran con los efectivos policiales también dando su testimonio, y hace unos minutos nos decía el comisario que desconocían sobre si el local tenía o no cámaras de circuito cerrado. En principio se manejaba la información de que no, pero ya minutos después nos aclararon que sí. Inclusive van a solicitar también el video de los demás comercios. Ya vemos que estamos en una zona céntrica y esto podría ayudar a contribuir, podría contribuir a identificar al cómplice que llegó a huir inclusive con una herida de bala en la pierna. También nos comentaron que el tanque de combustible de la moto también fue impactado por una de las balas. Esto pudo también haber ayudado a que quede por el camino. Esto hasta el momento ya lo vamos a corroborar, pero sigue el procedimiento aquí. Como ya nos mencionaba el comisario, los 3, en este caso, 3 efectivos policiales que se encontraban dentro de la patrulla resultaron ilesos. Importante ese dato. El otro delincuente, el cómplice, creo que eran 2, ¿verdad?, a bordo de una motocicleta. Asimismo, 2 se encontraban a bordo. Uno, en este caso el que estaba manejando, se encontraba haciendo una especie de guardia justamente para evitar encontrar más policías a la salida. Y cuando el segundo que se encontraba adentro intentaba huir, es que se da este intercambio de disparos. No, te decía, dato importante, que el otro cómplice está herido de bala. Significa que sí o sí va a necesitar la atención de un profesional médico o asistir a un centro asistencial.
y estos se verán obligados a denunciar a la policía si reciben a alguien con esas características o si algún profesional logra atender a una persona con una herida de bala, tiene la obligación de reportar eso a las autoridades, o si no se verá como cómplice de un asaltante herido de bala en un enfrentamiento con la policía. Finalmente el otro cómplice no logró llevar absolutamente nada. De momento se desconoce esa información, Carlos, porque ambos en teoría tenían una mochila cada uno. De hecho que el asaltante abatido dejó, la mochila quedó al lado del cuerpo y se va a realizar también, decían los dueños de la joyería, el inventario para saber el valor de las joyas que querían robar, pero en caso de confirmar que el robo se llegó a concretar por el cómplice que sí pudo huir, hasta el momento se desconoce. Bueno, inclusive perfecto. podemos ver que el arma de fuego que estaba utilizando este asaltante abatido quedó al lado del cuerpo, mientras que el otro sí pudo huir, porque ambos se encontraban, ambos tenían armas de fuego, por eso también la importante cantidad de disparos que se dio en este intercambio. Sabemos que es muy pronto, Fiorella, pero queríamos saber si el local tiene el circuito cerrado de televisión para obtener, entonces ya posteriormente poder transmitir las imágenes de aquello que fue ese enfrentamiento. Totalmente, nosotros estamos aguardando, inclusive podemos ver también ahí como las cámaras poco por debajo del cartel de la joyería, inclusive podemos ver tanto afuera como adentro, cuentan con cámaras de circuito cerrado y también aquí los negocios aledaños que van a contribuir, en su mayoría cuentan con cámaras de circuito cerrado y también las estamos aguardando para que puedan pasarnos y nosotros también poder luego comunicar y poder difundir las imágenes de esta persona que sigue prófuga. Bueno, perfecto, importante, reiteramos esa información, está herido de bala, hay un delincuente fugado, herido de bala por allí, que va a necesitar sí o sí la atención profesional de un médico. Ahí los de criminalística levantando las evidencias, vemos billetes, las pertenencias de este hombre cuya identidad hasta ahora no hemos podido acceder porque estaban sin documentos aparentemente, tanto él como el cómplice, y ya el sistema AFIS de la policía va a permitir determinar de quién se trata, siempre y cuando que sea paraguayo y siempre y cuando tenga, si es extranjero, un documento expedido por la policía. Asimismo, Carlos, y también llama la atención el horario, porque nos decía el comisario que fue poco después de las 10:30 de la mañana. Recordemos que estamos aquí en el centro de la ciudad de Ñemby. Y estas personas que llegaron y también se estacionaron, habrán fingido, ser clientes o llegaron directamente a atacar a los dueños de la joyería. Estas personas ni siquiera esperaron las horas de la tarde, noche, a plena luz del día. Y esto no solamente afectó a esta joyería el día de hoy, sino que nos comentaban que el día de ayer, en un negocio que se encuentra prácticamente al lado de la joyería, también dos personas procedieron a un intento de hurto, en este caso de teléfonos celulares. Entonces una zona que está siendo lastimosamente muy golpeada por la inseguridad. Bueno, perfecto, Fiorella, vamos a estar muy pendientes si por ahí quiere hablar el propietario o la propietaria de esta joyería. Si tenemos más información vinculada a este caso, hacenos saber, por favor, estamos en vivo contigo. Totalmente, hasta luego. Cuando él salió fue que él se mareó y se cayó y él ya no pudo levantarse de ahí. El que hizo la denuncia dijo que supuestamente él le quiso asaltar, pero en el video pues se ve plenamente que no fue un asalto. Y una pareja de adultos mayores fue víctima de un asalto violento, un asalto domiciliario en la localidad de Huasucuá, departamento de Ñembucú. 3 desconocidos ingresaron a la vivienda de Florentín Insfrán, de 90 años, y su esposa Ramona Medina, de 81, llevándose armas de fuego, dinero en efectivo y otros objetos de valor. Entre lo robado figura un rifle, una escopeta y un revólver calibre 22, además de unos 400.000 guaraníes,
un celular y documentos personales. La policía investiga el caso y no descarta la realización de allanamientos para dar con los responsables. Ingresaron 2 a 3 personas al domicilio de 2 personas ancianas de 90 y 84 años de edad respectivamente, quienes según estaban manejando que los ancianos tendrían en su poder una cierta cantidad de dinero producto de una venta de algunos animales días antes. Lo conversado con esta pareja de ancianitos, manifestaron que sí, vendieron, pero que ellos no manejan la plata, se encarga de su hija, la que vive en Asunción. Entonces ellos no lo que se llevaron fueron 400.000 guaraníes y 3 armas de fuego del lugar. Mencionó también el anciano que no fueron violentos, que lo trataron bien, pero que estamos manejando algunos nombres, algunos datos, algunos lugares. Entonces en horas o en días vamos a estar ya realizando algunos procedimientos referente al caso. Ya la información nos lleva hasta el sur de la República. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. El saludo para todo el equipo, a los televidentes también. Tenemos que hablar de esta situación que se registró en Alto Verá, departamento de Itapúa, el vuelco de un camión que llevaba 200 animales porcinos. Se dirigían, en este caso, de un establecimiento donde cargaron a estos animales y ya por el camino, según la versión del conductor, se cruzaron con una camioneta y ahí parte del camino vecinal había cedido, se desmoronó según el conductor. Esto produjo el vuelco de este camión y posteriormente la muerte también de casi en su mayoría de estos pobres animales. Vamos a compartir lo que decía el suboficial Francisco Ríos con relación a este caso. Gracias a usted, Lucas, y el amable de la audiencia. Es así, el día de ayer, personal de la comisaría 35 Caronadú, distrito de Alto Verá, había comunicado a esta dirección de policía un hecho de daños materiales en accidente de tránsito, vuelco de un tractocamión, ocurrido aproximadamente siendo las 12:30 horas aproximadamente en un camino vecinal ubicado en el barrio San José Obrero de ese distrito, involucrado por un camión de la marca Scania modelo R500 de color blanco, propiedad de la cooperativa Colonias Unidas, al mando de Benjamín Ramírez, paraguayo soltero de 49 años de edad, domiciliado en la localidad de Jovenao 5. Esta persona resultó ileso del percance. Los intervinientes tuvieron conocimiento de este hecho a raíz de una llamada telefónica recepcionada en esa comisaría. Inmediatamente acudieron al lugar donde encontraron el citado rodado volcado con importantes daños materiales. Así también dialogaron con el conductor del rodado, quien manifestó que él mismo se encontraba circulando por ese camino, transportando aproximadamente 200 animales porcinos. En un momento dado se había cruzado con un vehículo, con una camioneta, en donde detuvo la marcha interina, en la cual parte del camino vecinal se desmoronó y de cuya consecuencia se produjo el vuelco. Ahora, ¿estos animales incluso en su mayoría murieron o qué dice el informe? Así mismo es, Lucas, según lo manifestado también por el conductor, que la mayoría perdieron la vida. Lastimosamente. Así mismo es, Lucas. Este hecho también fue comunicado al Ministerio Público, quien dispuso que el vehículo sea entregado a su propietario. Él está, salir es el conductor al menos. Así mismo. Lo manifestado en este caso por el suboficial Francisco Ríos con relación a este hecho ocurrido en un camino vecinal. Bueno, la pregunta que tienen, me imagino que es también si es que los vecinos se llevaron estos cerdos, como suele ocurrir cuando vuelca un camión con algún tipo de mercaderías. Sin embargo, en esta ocasión al menos los vecinos respetaron bastante, según el informe de la Policía Nacional. Compañeros. Habitualmente se da cuando se trata de bebidas espirituosas, en la experiencia reciente y cercana. A manejarlo mejor.
eso? ¿Qué es eso? ¿Qué grosera esa señora? Dice cosas imposibles. Pirana. Lo que pasa es que si pusieras atención en qué significa ahorro, quizás puedas hacer de alguna forma unos microcambios en tu vida para que estés mejor. Así que dame una oportunidad. Por ejemplo, ¿cómo somos tan buenos pagando deuda? Pero nunca nos alcanza para ahorrar. Ay, no, pero la nena cumple 15, hay que festejar el cumpleaños. Endeudarnos para hacer la fiesta. Hace 15 años que sabe que tener una hija. Ah, no, pero no me alcanza a mí para ahorrar. Y nunca en 15 años te alcanzó para ahorrar. Pero resulta que ahora sí te va a alcanzar para pagar el préstamo en 3 años y encima pagando intereses. Algo no me cuadra en tu ecuación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que generalmente solamente ganamos dinero para pagar el compromiso que ya asumimos. El ahorro es tu oportunidad para cambiar de lentes y mirar hacia el futuro. Porque de esa manera podés prever cuándo vas a cambiar el auto, cuándo te vas a comprar un terreno, cuándo vas a estudiar inglés, cuándo tu hijo va a tener, por ejemplo, su colación de secundaria, cuándo vas a viajar, cuándo te vas a ir de vacaciones, cuándo lo que sea, comprarte una bicicleta, no sé. Pero todas tus metas, las chiquititas, las medianitas y las grandotas, de corto, mediano y largo plazo, requieren disciplina, igualita que la que tenés, pagando deudas, pero esta vez cobrando intereses. Esa es la capacidad que tiene el ahorro. Te permite transformar por lo menos el 10% de lo que ganas en una inversión que te permita hacer crecer tu dinero para que tu dinero trabaje para vos y no siempre seas el esclavo para pagar deudas. Sigamos hablando de dinero, que así aprendemos a manejarlo mejor. Dándole continuidad a esta información, vamos hasta Ñemby nuevamente. Fiorella, adelante. Renovamos el saludo, Carlos. Asimismo ya se está llevando a cabo el levantamiento del cuerpo. En estos momentos lo están subiendo a la ambulancia. Nosotros pudimos acceder a imágenes del circuito cerrado donde se pudo observar que ambos delincuentes, en principio uno habría ingresado, de momento, al ingresar observó el lugar, pero ya luego, segundos después, la persona que se encontraba al mando de la motocicleta ingresa y ya violenta lo que sería la entrada a la parte de atrás. Nosotros llegamos a conversar con el propietario de la joyería que nos daba más detalles y nos decía que ambas personas los amenazaron y cuando se percataron de que, era un asalto, tanto él como su secretaria ya procedieron a entrar a la parte de atrás, lo que sería el baño, para refugiarse, y en esos momentos ya llamaron a la policía. Esto pasó en cuestión de segundos y nos contaba con más detalles también el señor Jorge Daniel Vera Jiménez, el propietario justamente de este negocio. Ahora a las 11:18 estaban entrando, las 11:18 de la mañana. ¿Ustedes se encontraban en la caja atendiendo? Nosotros estábamos en el fondo. Cuando vimos que uno trata de forcejear en la entrada y le digo que para lo que quiere, ¿verdad? Y no me dice nada, no avisa nada. Y después entra el segundo. El segundo entra ya al patear y ahí sí ya veo el arma. Entonces yo le digo a mi secretaria para entrar y entramos nosotros en el baño. Yo agarro y llamo 911 directo, llamo. Y ellos escuchan porque yo empiezo a hablar fuerte. Y después escuchamos que salen y yo salgo a mirar ahí y estaban saliendo y me vuelve a apuntar ahí el que huyó ahora. Y después escucho los disparos. Escucho y me quedo tipo queriendo tirar en el suelo. Luego le veo a uno de los policías que ya estaba llegando y mirando. Y ahí recién salgo a mirar qué es lo que pasó y encontré que fue se dispararon y fue ya lo que ya están viendo. ¿Pidieron dinero en efectivo, nada, directamente? No dijeron ninguna palabra, entraron directo nomás ya. Entraron sin ninguna palabra, como te digo, no avisaron esto es un asalto, nada de nada. Mencionaste que la puerta se encontraba llaveada, ¿no estaba abierto el local? No, la entrada para pasar al lado donde nosotros estamos, la puerta principal sí estaba abierta, sí, el local estaba abierto.
pero como te digo, ya es la tercera vez, estamos a cuadras de la comisaría. Hace unos días atrás acá el local Inverfin también entraron, rompieron vidrios y cosas así, y estamos en zona céntrica. Sí. Llama la atención también el horario, porque en plena mañana. En plena mañana, como te dije, las 11:18. No sé, es un horario bastante transcurrido justamente ahí, pero el tiempo lo que está un poco más muerto, ¿verdad? Pero como te dije, estábamos a cuadras de la comisaría, gracias a Dios uno. Y nosotros resultamos ilesos, ¿verdad? Que es lo que pasó, ¿verdad? ¿Se maneja el monto de las joyas que quisieron robar? Y la verdad que no llegaron a llevar muchas cosas. Llevaron un poco de oro, sí, es un poco, pero suma unos cuantos. Pero después nada, por como te dije que nosotros llamamos al 911 y hablábamos fuerte, por eso ellos salieron rápido. No dieron tiempo de juntar porque traían todas sus bolsas, visto, como para cargar las mercaderías. Todo pasó muy rápido. Rápido, así en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, vemos que 53 segundos aproximadamente duró el asalto y por ahí. Ellos salen e inmediatamente se dan los disparos, afortunadamente sin lograr herir a nadie de ustedes. Exactamente. Yo estaba todavía dentro del local como para salir a mirar en qué vehículo está, porque yo tengo mi vehículo atrás como para seguirle. Y ahí ya escucho los disparos y me quedo bien nomás allá adentro. Escuché los disparos y luego le veo al policía y ahí recién yo salgo a mirar y ya le veo a uno de los asaltantes ahí tirado en el suelo. ¿Ellos agarraron solamente joyas o también dinero pudieron agarrar? Agarraron también. Y estas eran las palabras de Jorge Daniel Vera Jiménez, el propietario de esta joyería, que menciona que esta ya sería la tercera vez que asaltan su local. Afortunadamente ninguna de las personas, tanto él como su secretaria que se encontraban adentro en ese momento, resultaron heridos, pero lamentaron también lo ocurrido, la inseguridad que está azotando a esta zona de la ciudad de Ñemby. Y mencionar también, destacar mejor dicho, la rápida actuación también tanto del dueño como de los efectivos de la policía, porque él mencionó, antes que nada busqué un lugar para refugiarme y ya marqué al 911 para llamar a la policía, y también coincidentemente que los agentes de la comisaría séptima de Ñemby se encontraban haciendo un patrullaje por la zona, y este fue el resultado. De momento se desconoce, repetimos, la cantidad de las joyas, también el dinero en efectivo, pero ya en minutos nada más vamos a también acceder a esa información, compañeros. Con relación a los dos delincuentes, uno entra con un kepis y el otro con el casco del vehículo. ¿Cuál de los dos es el abatido? El que estaba utilizando el kepi aparentemente, Carlos, porque inclusive podemos observar en otra de las imágenes de circuito cerrado del negocio que se encuentra enfrente, que aparentemente el asaltante que tenía el casco es el que logra huir en la motocicleta. Ajá, se ve eso al final. Sí, vamos a analizar, porque el primero que entra es un hombre que tiene un kepis azul, sí, y una mochila, que intenta forzar ahí el mostrador hasta que entra el conductor con un arma en la mano derecha y tiene un casco color negro. Y es el que comanda prácticamente el atraco. Sí. Empiezan a llevarse todo lo que encuentran en la primera gaveta abajo, las joyas, el oro. Pero no duraron mucho tiempo. Unos segundos. Ahí salen. Y ahí le disparan, imagínate. Disparan al hombre. Se salvó por su reflejo. Sí. Ahí están las imágenes justamente desde dentro. Vuelve a salir, no encuentran nada en la parte del taller, relojería seguramente. Sí. Ahí está, con violencia. Ingresan el hombre que acompaña, que es el que ayuda ahí a alzarse con las cosas. Tenía un tapabocas negro, un kepis azul y una mochila. Y se llevan algunas cosas hacia el paso, disparan simplemente hasta por reflejo. Sí. Cuando el hombre sale, lo vuelven a disparar. Vamos a ver cuando sale. Hay una toma de un vecino, sí, donde se puede ver que... sí, y es el conductor el que logra zafarse y huir. Y aparentemente huye con una herida de bala en la pierna. Y es su acompañante el que finalmente ahí sube, ahí ya está ya la policía, comienza un intercambio de disparos, ahí cae el acompañante, que es el que tenía el kepis, y el que huye es el que tiene el casco, que es el conductor. El que actuó con más violencia, el que entró con más fuerza, es el que finalmente termina huyendo. Ahí se ve también de qué manera la policía dispara, y esos disparos van por la pared. Fíjense, ahí está. Sí.
De ahí cae el hombre abatido y huye el de casco, que aparentemente la bala dio no solamente también en su cuerpo, sino también en el tanque de combustible. Y ahí la policía comienza a correr detrás del hombre, pero ya no le da alcance, porque termina yendo. Sí, y ocurrió más o menos similar a lo del Luque. Cuando él sube, el acompañante sube, es el que recibe el disparo de arma de fuego. ¿Te acordás del Luque? Sí, que cuando también sube, recibe el disparo de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo al reporte de Fiorella, ¿en qué parte del cuerpo recibió este delincuente los impactos de bala? Nos decía el comisario que la parte del tórax y en la cabeza aparentemente había recibido 2 disparos este asaltante que terminó abatido. De hecho, que podemos observar que en esos momentos él hasta intentó subir también en la motocicleta con su cómplice para poder escapar, pero en ese proceso, en ese intento de subida, es que recibe estos disparos mortales y luego termina cayendo ya unos segundos después. Bueno, genial. Gracias Fiorella, gracias también al propietario que nos concedió esta entrevista para tratar de entender un poco. Y la tercera vez, contaba él, de que es víctima de un atraco de esta naturaleza. Y es vivir con la inseguridad ahí respirándote en la nuca. Tremendo realmente lo que podemos compartir ahora con la teleaudiencia en estas imágenes donde se observa perfectamente a estos 2 hombres. Me imagino que algún familiar rápidamente los va a identificar, ya sea por la ropa, por la actitud, por el caminar, que dé aviso a la policía quién es el cómplice de este otro delincuente abatido en esta zona de Ñemby. Las imágenes se van a seguramente compartir ya en distintos espacios informativos del SNT y C9N, para que la gente también saque sus conclusiones y sepa y pueda identificar no solamente el actuar, sino también la moto. Muchos saben, inclusive la moto pertenece a fulano, a mengano, y a partir de allí empezar a tirar datos. Yo creo que fue muy prudente también por parte de la policía no disparar cuando estaba yendo, porque del otro lado había muchos vehículos. Claro, un daño colateral. Daño colateral, sí. Pudo haber alcanzado en el parabrisas de un vehículo allí disparando a mansalva. Criterioso el policía que estaba en la patrullera, porque si comenzaba a disparar a un hombre en su vida de movimiento, esos disparos, si no lo alcanzaban, le iba a alcanzar a otra persona que estaba, fíjate allá, el otro lado, vehículos que quedaron ahí, pero había gente. Claro, imagínate vos estás transitando y escuchás la balacera. No, que esté en tu auto y reciba un impacto de bala. Tremendo, en serio. Sí. Esto pasaba en pleno centro de Ñemby, por lo que se ve, una zona bastante transitada, llena de comercios. Pleno microcentro, Fiorella, 10 de la mañana, 10:30. Asimismo, Carlos, específicamente las calles Santa Rosa, Casi, Teniente Guido Galearsi, aquí centro de la ciudad de Ñemby. También para sumar a lo que estaban mencionando, el modelo de la motocicleta era una moto marca Kenton, modelo GTR color negro. En caso de que alguno de nuestros televidentes haya visto, también consultamos inclusive con algunos vecinos si pudieron ver algo, porque decíamos, poco después de las 10 de la mañana, mucha gente circulando aquí por la zona, inclusive personas que estaban haciendo sus compras y también otros automóviles que tuvieron que frenar el paso, pero también para evitar, inclusive porque vemos que es en una esquina. Claro. De ambos lados, inclusive varios vehículos tuvieron que frenar porque en medio mismo de la calle se daba este intercambio de disparos también. ¿La patrullera reviste daños por balazos? Sí, de hecho que vemos como el vidrio también quedó totalmente roto, el vidrio de una de las ventanas. En estos momentos también están recabando evidencias justamente los agentes de investigaciones. En estos momentos, bueno, hace minutos nada más, las balas que quedaron aquí por la calle ya fueron también recogidas, 5 o 6 aproximadamente, porque la cantidad de disparos hasta el momento no se maneja. Ninguno de los intervinientes pudo darnos ese dato preciso. Ya asumimos que en minutos nada más van a poder especificarnos esa cantidad, pero en cuanto a los oficiales, reiteramos, ninguno de ellos resultó herido. Se encontraban 3 en ese momento dentro de la patrullera que estamos viendo también en imágenes, y es cuestión de 2 a 3 metros de distancia aproximadamente. La patrullera se acerca hasta aquí, apenas visualiza que ambos asaltantes están intentando escapar de esta joyería y ya se da
este intercambio de disparos. También mencionar que esto empezó, entre comillas, si podemos llamarlo de esa manera, de parte de los asaltantes. Al intentar escapar, visualizan a la patrullera, ella abren fuego y se da esta balacera que termina cobrándose la vida de este delincuente. Bueno. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces a la confirmación de la identidad de este delincuente abatido y a partir de allí todo lo que consiga en la investigación la policía tras los pasos del que está prófugo. Así es. Gracias, Fiorella. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y se cayó y él ya no pudo levantarse de ahí. El que hizo la denuncia dijo que supuestamente él le quiso asaltar, pero en el video pues se ve plenamente que no fue un asalto. Vamos a desarrollar este tema porque el hombre que ven ustedes en imágenes, el hombre fue arrollado por esta camioneta perteneciente a una empresa de seguridad privada que se ve perfectamente ahí por el logotipo. El conductor se dio a la fuga y denunció que lo intentaron asaltar para justificar o tratar, no lo veo yo, por lo menos en condiciones ni en modo de asaltar a nadie, a este hombre que cayó y que estaba allí. Fíjense, por fortuna no le pisó con la rueda la cabeza. El hecho ocurrió en el barrio Villa San Francisco cuando este hombre de 56 años se encontraba sentado en plena calle. Aparentemente el conductor no se percató de esta situación y lo terminó embistiendo para luego bajar, chequear y darse a la fuga. Horas después se acercó a la comisaría a denunciar que supuestamente fue víctima de un modus operandi de asalto. Hemos recepcionado en la oficina de guardia 04 horas aproximadamente con relación a un hecho que, según el conductor de la camioneta de una empresa de seguridad, manifiesta que estaba circulando sobre la avenida San Francisco y en un momento dado él visualizó a una persona acostada en la calle y ante esa circunstancia él se acercó en la camioneta, se bajó como para verificar y en ese interín él visualizó, según su denuncia, a dos personas que tenían la intención de asaltarle. Y ante dicha circunstancia él abordó nuevamente la camioneta y se fugó del lugar. Pero al aparecer este video que es irrefutable, ahí se puede apreciar que la víctima casi fue arrollada y que posteriormente este señor, sin ofrecerle la asistencia debida para verificar si estaba lesionado con gravedad o no, o llamar al sistema 911 para que la autoridad competente tenga participación, o a los bomberos, cosa que omitió este conductor. Entonces, una vez corroborado y visualizado el video, nosotros de inmediato hemos dado participación al Ministerio Público. Hemos llegado también al hospital para corroborar si se acercó a alguna persona accidentada. Ante dicha situación, acudimos nuevamente al lugar del hecho. Ahí se acercó una tercera persona manifestando que su tío fue víctima del accidente. Nos constituimos hasta la casa y nos ofrecimos como policía para acercarle a la víctima para su atención médica al hospital de Limpio. Le preguntamos a mi tía dónde él vive y dijo que él estaba en su pieza. Ellos tampoco le trajeron en el hospital ni nada. Entonces vinimos a buscarle y le trajimos, pero ya la patrullera estaba en su casa como para auxiliar porque el señor ya vino para... el que le hizo eso ya estaba en la comisaría, ya hizo la denuncia diciendo que él le quiso asaltar y él es una persona con discapacidad, o sea, él no tiene antecedentes judicial ni penal, nada. O sea, él es una persona que no te hace daño. Él tiene problema de cardíaco, tiene problema de la presión, él tiene diabetes. Él, si te muestro su historial de todas las enfermedades que él tiene, es una persona que no te va a hacer daño. Y posiblemente él anoche, él estaba viendo partido de cerro, ¿verdad? Y
estaba compartiendo con unos amigos, según él relató también eso, y cuando él salió fue que él se mareó y se cayó y él ya no pudo levantarse de ahí y se quedó. Y el señor, el que hizo la denuncia, dijo que supuestamente él le quiso asaltar. Pero en el video pues se ve plenamente que no fue un asalto. Nosotros vamos a hacer la denuncia, vinimos, le trajimos a mi tío, él está en el hospital, él está ahora mismo en observación, se le está haciendo todos los estudios y de acuerdo a eso vamos a irnos a la empresa a llevar la denuncia, porque él se tiene que hacer responsable de todos los gastos que ahora se queda para la familia, obviamente. Él en el video se ve que él vuelve a levantarse después de que le choca, pero después él desvaneció ahí. Y se tuvieron que poner entre dos para que puedan alzarle en el vehículo del señor que le auxilió y le llevaron en la casa de mi tía, en donde él vive. Bueno, vamos a poner en contexto, ya en instantes nos aguarda en línea el licenciado Carlos Ifrán de la Policía de Lucha contra el Cibercrimen, de esta organización liderada por jóvenes. Creo que la cabeza tenía apenas 18, 19 años. 18 años. Una historia tremenda que un joven hacker robó 1.2 millones de dólares. Dice el reporte que esta organización estaba liderada por un joven de 18 años que llegó a alzarse más de 9.000 millones de guaraníes de la cuenta de una empresa multinacional en solo 3 días. El grupo, integrado por su mayoría por jóvenes de Itapúa, utilizaba la criptomoneda para blanquear el dinero, pagando incluso por encima del valor del mercado. En el operativo fueron detenidas 11 personas y unas 400 están bajo investigación por prestar sus cuentas. La ostentación en redes sociales facilitó la identificación de los implicados. Hasta el momento se recuperaron más de $479.000 en criptoactivos. Escuchamos a la fiscal sobre este caso. Nosotros hasta el momento tenemos una sola víctima, pero sí tenemos una complejidad de cómplices para la comisión de este hecho punible. Y estamos hablando de más de 400 personas involucradas. ¿El perjuicio de esta víctima de cuánto es? Más de 9.000 millones de guaraníes. Y estos hechos se realizaron en el transcurso de 3 días aproximadamente. Estas 400 mulas son todos paraguayos, hay extranjeros también fiscal allí, ¿qué datos? Aparentemente son todos paraguayos. Estamos hablando de una de las empresas más grandes de la República del Paraguay. ¿Dedicada a qué rubro? Vamos a reservarnos. ¿Pero está en todo el país o está en Itapúa nomás empresas? En todo el país. Sí. Y el propietario también es muy famoso. Es una multinacional. Bueno, el blanco una multinacional, no queremos entrar en detalles por una cuestión de privacidad y de procedimiento también, pero sí entender un poquitito el esquema y de qué manera, pues estamos hablando de 400 personas entre comillas, que también están siendo investigadas. Licenciado Carlos Ifrán, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Bueno, tratar un poco de entender esta operativa, licenciado, porque en cualquier momento... Por ahí dicen que cuando el milagro es muy grande, hasta el santo desconfía. Y me quiero ir por parte. Primeramente, entender acá. Acá hubo una vulneración de la empresa multinacional o una vulneración bancaria, licenciado. Bueno, convengamos que por la directiva propiamente del Comando Institucional y la directriz del Ministerio Público, todavía no se está dando a saber el modo operandi en sí. Lo cierto y lo concreto es que 400 personas recibieron, ya sea con conocimiento de causa, o también estimamos que un porcentaje de ellas desconocían el motivo por el cual recibían estos fondos, pero tenemos 400 cuentas comprometidas con dinero que no les correspondían y que terminaron ofuscando de una u otra manera estos activos que recibieron en activos digitales que retornaban a las personas que hoy están detenidas. A la fecha y hasta ahora tenemos 12 personas detenidas. La agente fiscal Irma Llano libró nuevas órdenes de detención conforme a nuevas evidencias que van saliendo a la luz conforme también sean las detenciones y los allanamientos. También hay previstos nuevos allanamientos, todo esto dentro de esta causa que va dando mucho de qué hablar, ¿verdad? Un modo operandi que, como te dije, no podemos dar detalles, principalmente para no alertar a las personas
tenemos que tener en cuenta que la evidencia digital es algo súper volátil. Si bien todo deja rastro en Internet, esto también es factible de ofuscar. Entonces, lo que respecta al modo operandi, seguramente en días más vamos a estar hablando de cómo lograron ellos la infiltración y hacerse con todo este dinero que bien mencionaba antes, más de 9.000 millones de guaraníes. Licenciado Infran, para entender, estas 400 personas, ¿qué participación tuvieron sin dar a conocer bien si el modus operandi? ¿Eran cuentas al azar? ¿Eran conocidos? ¿Qué hicieron ellos para formar parte de esta investigación? Bueno, de estas 400 personas, hay personas que tienen recepciones reiteradas y no propiamente casos aislados. Hay personas que recibieron 5 o 6 transacciones de montos considerables. Entonces, la investigación empieza por allí. Son personas que tienen que explicar el contexto por el cual recibieron y por qué motivo también se quedan con una comisión, ¿verdad? Ahora, el resto, y el número es bastante alto, entonces va a tomar tiempo, pero de una u otra forma, ya sea con allanamiento, detenciones o con citaciones fiscales, estas personas van a estar declarando para poner en contexto cuál fue el motivo para recibir y propiamente cuál fue la promesa para hacerse con un porcentaje de ese dinero que recibían y que posteriormente volvían a activar o reactivar y a ocupar propiamente en el mundo de lo que es el ecosistema de criptomonedas. Te quiero plantear un ejemplo y más que nada para alertar a la gente también. Te planteo un ejemplo y nos instruís de paso también oficial qué hacer en esos casos y para no quedar pegado a una causa penal. Porque de repente ocurre, y suele ocurrir, por error, te terminan enviando una transacción a tu billetera o a tu cuenta y después se comunica a la persona, por error te envié esta plata que quería enviarle a otra persona. ¿Me podrías por favor devolver? Dos opciones: A, que haya sido realmente un error; B, que sea una triangulación, que te dicen, me equivoqué, envíame a esta otra cuenta. Ahí te estás quedando pegado. En el caso que sea un hecho similar a este, te quedas pegado a una causa penal. ¿Es así o no, licenciado? Totalmente. Y convengamos que ahí hay que, como venimos poniendo en práctica, a la persona que hace mal realmente una transferencia, y por otro lado tenemos la persona que recibe eso. Yo tengo la obligación, ni siquiera moral, legal, de devolver ese dinero que no es mío. ¿Por qué? Porque de lo contrario es un caso de apropiación. Eso en primer término, porque también hay mucho de eso. Ahora bien, vamos a hacerlo por el conducto. Si yo envío mal una transferencia, no estoy dando con la persona, o esta persona no me está dando retorno, tengo que llegar a la comisaría jurisdiccional, mejor digo yo, si es la oficina de delitos económicos, que es nuestra dirección, porque hay un procedimiento para eso. Hay unos canales donde nosotros podemos contactar con la persona que recibió la transferencia y que no está devolviendo porque no se dio cuenta que recibió o porque de repente tiene el ánimo de apropiarse de eso que no es suyo. Entonces nosotros vamos a buscar la manera formal, ya sea a través del Ministerio Público o a través de la denuncia, explicando que ese dinero tiene que ser devuelto, ¿verdad? Ahora bien, ese dinero tiene que ser devuelto a la misma cuenta de origen y no a una segunda o tercera cuenta, porque también tenemos en cuenta que ese es un modo operandi muchas veces de mover el dinero rápidamente hacia cualquier cuenta para simplemente moverlo de la cuenta de la víctima y que esto no se congele o bien a una cuenta que le identifique a la organización criminal. Entonces son situaciones a considerar, ambas son totalmente recurrentes en nuestra unidad y seguramente en muchas de las comisarías, tanto la transferencia errónea como también las cuentas que se utilizan para hacerse y volver a enviar a la cuenta de la organización criminal. ¿Y uno qué tiene que hacer en el plan B o en la opción B? Si yo Carlos recibe en su cuenta bancaria un dinero que yo sé que no es mío, obviamente voy a devolver. Pero si la persona se comunica conmigo y me dice, vos sabés que por error te envié, pero necesito que envíes a esta otra cuenta, ¿qué tengo que hacer? Bajo ningún sentido seguir esas instrucciones. Vamos a responderle a esa persona, mira, yo te puedo devolver a la misma cuenta de donde salió este dinero o voy a esperar la notificación, ya sea que me llamen de la comisaría jurisdiccional o digamos que eso también puede ser fácilmente suplantado. Entonces, bajo ningún sentido reenviar
una cuenta nueva, a una segunda o tercera cuenta, porque eso es, como bien vos entendés, lo único que va a hacer es que, mirando esto de 5.000 pies de altura, de que mi cuenta fue utilizada por la organización criminal para seguir ofuscando el dinero. Entonces, bajo ningún sentido, repito, volver a enviar a una segunda o tercera cuenta. Si me deja más tranquilo irme a la comisaría jurisdiccional, a la comisaría más cercana, a la oficina de la policía más cercana, a dejar constancia de que recibí en mi cuenta la suma de 500.000 guaraníes, que también recibí en consecuencia el mensaje por parte de una persona que me daba las instrucciones de volver a reenviar esto, porque se trataba de un error, a una nueva cuenta. Ese documento a mí me va a salvar de cualquier proceso legal y todo lo que eso acarrea, no solamente en tener que someterme a un proceso legal, voy a tener que ver probablemente un abogado, concurrir a 2 o 3 citaciones de la fiscalía, me pongo a una imputación y terminamos lo mismo, voy a tener que devolver ese dinero, porque también hay que entender que hay personas que se aprovechan porque la ocasión hace al ladrón y intentan hacer el famoso ñembotado. Pero esto trae consecuencias. Los presupuestos del tipo penal de apropiación se cumplen, pero a rajatabla en ese sentido, y soy pasible de una sanción penal. Entonces, en resumen, bajo cualquier circunstancia, no reenviar a una segunda o tercera cuenta, si es que es, o me da la indicación de devolverlo a la misma cuenta. De hecho, que en el contrato con la entidad bancaria está esa opción de devuelvo o la reversión de la transacción como tal, pero esto no está contemplado en enviar a una segunda o tercera cuenta. Entonces, tomarme el tiempo, no va a ser algo más de 10, 15 minutos, irme a una comisaría cercana. Si estoy en Asunción o en ciudades donde tenemos la oficina de delitos económicos, estas guías están allí, van a hacer el trabajo de tomar la denuncia a su efecto, tratar de dar con la persona que recibió el dinero y explicarle la situación. Y bueno, esto tiene un efecto muchas veces positivo, donde la persona dice, esto va en serio, y hace la reversión, pero tiene que ser a la cuenta de origen. Licenciado, una consulta. ¿Cuál es, al hablar de montos considerables, cuál es el promedio de dinero que recibían cada una de estas 400 personas? Y lo segundo, ¿se recuperó todo lo robado? Bueno, el monto va variando, como te digo. Ahí hay mulas y mulas. Hay mulas que en reiteradas transacciones recibieron 5 o 6 millones y esto lo hacen por 6, 7 veces. Y hay también mulas aleatorias, decimos nosotros, que recibieron una transferencia de un monto que no es considerable. Entonces, esto tiene 15 días, 10 días, mejor dicho, de estar siendo trabajado. Vamos a tener que analizar, tenemos los detalles, tenemos cada cuenta donde fue enviado este dinero. Es un trabajo de hormiga y lo vamos haciendo poco a poco conforme también la investigación necesite más esclarecimiento. Ahora, la otra pregunta me decía si el dinero fue, bueno, una buena parte del dinero fue recuperado. Bien mencionaba, unos $480,000 más o menos. Ahora el resto del dinero está flotando, por decirlo de alguna manera. Y bueno, todo eso se está siguiendo. Con cada detención, con cada allanamiento, hablamos con personas que tienen menor o mayor responsabilidad dentro del esquema. Y esto va a seguir, Entonces, si hay personas que saben de esto, en el sentido de que prestaron sus cuentas, se quedaron con un porcentaje, va a ser mucho más leve la repercusión penal que puedan tener si es que se acercan. Varias personas ya se acercaron por motus propios sin tener que esperar la orden de detención o un allanamiento. Entonces estamos también en eso para escuchar cuál es la versión que tiene esta persona, y también esto va a contribuir al esclarecimiento del hecho y la identificación de los responsables reales detrás de todo este esquema criminal. Hasta ahora por lo menos se habla de que es un chico de 18 años, el cabecilla, el ideólogo, el hacker que está detrás de esta organización. Bueno, convengamos que la red principal, todos resultan ser que fueron compañeros. Se está por definir la responsabilidad particular de cada uno. Todo alude que efectivamente uno de estos chicos de 18 años tuvieron una participación más activa que el resto de las personas que fueron recibiendo parte del dinero defraudado. Yo creo que conforme avance el tiempo y también la fiscal decida ir haciendo imputaciones y estableciendo los tipos penales que va a imputar en cada caso, vamos a tener más claro el panorama. Hoy por hoy tenemos que 8 cuentas fueron las utilizadas para empezar esta cadena de distribución del dinero.
y propiamente este dinero fue inyectándose nuevamente a estas personas. Entonces, la responsabilidad que se le va a asignar a cada uno va a estar alineado a la investigación. Licenciado, finalmente, ¿qué fue lo que los delató? ¿La ostentación del lujo o cometieron algún error en el sistema? Bueno, convengamos que todo esto se dio en un tiempo de 5 días, ¿verdad? Entonces, yo creo, la conclusión a la que yo llego es que no esperaron ellos encontrar tanto dinero con el mecanismo que aplicaron. Entonces esto también le hizo querer actuar de manera, actuar de manera un tanto improvisada, sin tener las cuentas listas, sin tener propiamente dónde ellos buscarían con mayor efectividad. Y también la gran falacia de que los criptoactivos no son rastreables, muy por el contrario. Todo este ecosistema está bien estudiado, hay profesionales del Ministerio Público como la Policía Nacional que tienen la formación y también la capacidad de identificar y dar un plazo que permita, como es en este caso, dar con los criptoactivos, congelar criptoactivos. Y bueno, todo esto se hizo. También hay que destacar el trabajo del Ministerio Público, la rápida actuación por parte de todo el equipo investigativo, Ministerio Público y Policía Nacional. Finalmente, de mi parte, es simplemente por una cuestión de tranquilidad también para el sistema, sin entrar en nombres ni detalles. Acá muchas veces cuando te dicen de los bancos, no, acá hay una total tranquilidad en el sistema financiero en cuanto al manejo a través de redes. ¿Esa tranquilidad existe todavía, licenciado, o hubo una vulneración acá del banco o fue de la empresa? Bueno, me gustaría responderte eso con recomendaciones. Y por excelencia yo siempre voy explicando, si yo tengo hoy por hoy 5 millones de guaraníes y tengo 3 bancos, por naturaleza tengo que tener mis fondos separados. Esa es la recomendación por excelencia. Porque en un universo de posibilidades que en un banco o que una cuenta bancaria sea vulnerada, bueno, quizás es 1 a 100, pero que 2 o 3 cuentas sean vulneradas es 1 en 1 millón de posibilidades. La globalización es algo que se da hoy en otra parte del mundo y a pocas horas también llega a Paraguay. Y esto es muy rentable. Entonces, como verán, es una oportunidad que las organizaciones van analizando, van invirtiendo. Yo te diría, yo particularmente confío plenamente en los bancos. No hay una vulneración bancaria como tal en este caso. Como te digo, más adelante vamos a estar hablando muy seguramente del modo operandi utilizado. Y por sobre todo la gente tiene que estar tranquila. Ahora, también con esto les digo que tienen que estar alerta. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que 8 de cada 10 casos de fraudes o de acceso indebido a cuentas no se da por un super malware o por un ransomware o por un phishing, que son los casos estratégicamente llamados como ciberdelitos. Se da por lo que es la ingeniería social. Es Carlos Troche, que atiende una llamada y esta llamada hay una persona que medianamente sabe expresarse y que con un poco de ingeniería social, Carlos Troche, en su buena fe de que le llaman del banco o que le llaman de la telefonía, termina entregando sus datos. Le dice el operador, mira, necesito corroborar que vos sos Carlos Troche, vamos a una videollamada. En esta videollamada ellos hacen que llegue el mensaje de texto, que es lo que le permite reverificar la cuenta y hacerse con mi cuenta. Y Carlos Troche atendió la llamada, compartió pantalla, llegó el mensaje de texto, que es donde llega el SMS de verificación, y bueno, ahí ya se hizo de la cuenta de Carlos Troche. 8 de cada 10 casos funciona de esa manera y no como uno se podría imaginar de que hay un super malware, un super hacker detrás. Entonces, más es hacer hincapié en esa posibilidad y en ese tipo de trabajo preventivo. Entendido perfectamente. Licenciado Carlos, un abrazo muy amable. Gracias por tu tiempo. Cuando gusten. Hasta luego. Carlos Infran, Delitos Económicos. Bueno, imagínate. Ya te dijo todo al final. 1.2 millones de dólares en 5 días. Sí. Y a los 18 años. Alguien cayó allí.
Hablamos ahora de este tema porque es cada día más preocupante el enorme retraso en el tránsito y el tiempo que pasamos día a día atrapados en las calles. Un nuevo estudio evidencia el grave perjuicio económico, una pérdida millonaria de 970 millones de dólares al año, sumando horas laborales, gasto en combustibles y servicios no prestados. El problema ya viene hace unos años, últimamente creo que está más grave. Como no hubo ninguna inversión en infraestructura últimamente, después de la costanera ya no hay más nada. Cuando la costanera nos trajo más tráfico a la ciudad, se estima que más o menos 600.000 autos entran y salen de Asunción al día. Y un viaje desde calle Última al centro en hora pico te toma más o menos 1 hora. Y son 10 kilómetros. Entonces, dividimos la cantidad de tiempo, multiplicamos la cantidad de tiempo por el tiempo que uno debería estar ganando en productividad en el trabajo o en todos casos descansando, más el combustible extra que se gasta y bueno, no hace número, ¿verdad? De hecho que el número es un poco conservador porque yo calculé solamente 1 persona por auto, cuando en realidad los números hablan de 2 personas por auto. Entonces bueno, llegamos a 2% del PIB, que va a ser una ridiculez, ¿verdad? Y encima que ese ahorro nos daría la plata suficiente para hacer trenes de cercanía, carriles exclusivos de micros. Y claramente hay que decidirse de hacer ayer los trenes de cercanía y invertir urgente en transporte público. Y transporte público que la gente use, porque tampoco es usable